Ya has visto a Fernando del Rincón en televisión, siempre confiado y firme. Pero lo que nadie sabía es que pasó por un momento muy difícil fuera de las cámaras. Mientras parecía que todo estaba bien por fuera, él enfrentaba una lucha silenciosa que casi destruye su vida. No era solo su carrera lo que estaba en riesgo, era su salud, su bienestar, todo. Poca gente conoce esta historia. Pero ahora, vas a entender lo que realmente pasó, cómo sobrevivió, y lo que tuvo que sacrificar para seguir en pie. Una historia verdadera de dolor, coraje y superación. El 18 de agosto de 1969, en el tranquilo municipio de Yautepec, Morelos, nacía quien sería uno de los periodistas más reconocidos de América Latina. Fernando López del Rincón llegó al mundo en una familia de clase media que nunca imaginó que ese bebé se convertiría en una voz que atravesaría fronteras y haría temblar a presidentes. Desde pequeño, Fernando mostraba algo especial. Su curiosidad era inagotable y su voz tenía una claridad que llamaba la atención de quienes lo escuchaban. En casa, siempre hacía preguntas que sorprendían a sus padres. No se conformaba con respuestas simples y buscaba entender el mundo que lo rodeaba con una intensidad poco común para su edad. La comunicación parecía correr por sus venas. Mientras otros niños jugaban fútbol o se entretenían con videojuegos, Fernando se quedaba pegado a la radio y la televisión. Observaba a los locutores, estudiaba cómo hablaban, cómo modulaban su voz, cómo transmitían las noticias. Era como si estuviera tomando clases magistrales sin saberlo. Su familia notó temprano este interés particular. No era solo que le gustara ver televisión, Fernando analizaba cada programa, cada noticia, cada entrevista. Hacía comentarios que dejaban sorprendidos a los adultos. Su forma de hablar era clara y directa, características que más tarde se convertirían en su sello personal. A los 16 años, cuando la mayoría de los jóvenes apenas pensaba en terminar la preparatoria, Fernando tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se trasladó a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para comenzar su carrera en radio y televisión. Era un paso audaz para alguien tan joven, pero Fernando sabía exactamente lo que quería. En Chiapas, Fernando no llegó como estrella. Comenzó desde abajo, aprendiendo cada aspecto del negocio de la comunicación. Sus primeros días fueron de puro aprendizaje, operación de equipamientos, redacción de noticias, técnicas de locución y todos los secretos que hacen funcionar una estación de radio y televisión. Su versatilidad era impresionante. No se limitaba a una sola función. Un día podía estar operando consolas de sonido, al siguiente redactando noticias, y después practicando su técnica de presentación. Esta experiencia completa le dio una comprensión profunda de todos los aspectos de la producción mediática que pocos periodistas poseen. La dedicación de Fernando era extrema. Trabajaba largas horas sin quejarse y siempre estaba dispuesto a aprender algo nuevo. Sus compañeros y jefes notaron rápidamente que tenían entre sus manos a alguien especial. No era solo su talento natural, era su hambre de conocimiento y su disposición para trabajar más duro que cualquier otro. Los fundamentos que adquirió en Chiapas fueron sólidos. Aprendió que el periodismo no es solo leer noticias frente a una cámara. Entendió la importancia de la investigación, la precisión en los datos y la responsabilidad que conlleva informar al público. Estos principios se convertirían en los pilares de su carrera. Durante estos años formativos, Fernando desarrolló su estilo distintivo. Su capacidad para hacer preguntas directas y su forma de no dejarse intimidar por las personalidades importantes comenzaron a manifestarse. Era evidente que no sería un periodista común y corriente. Su paso por Chiapas fue intenso pero fundamental. Cada día de trabajo, cada error cometido y cada éxito alcanzado se convertían en lecciones valiosas. Fernando estaba construyendo las bases de lo que sería una carrera extraordinaria, aunque en ese momento aún no podía imaginar hasta dónde lo llevaría su pasión por el periodismo. Los años de aprendizaje en Chiapas habían forjado a Fernando del Rincón como un profesional completo, pero su ambición lo llevaba a buscar horizontes más grandes. El siguiente paso en su carrera lo condujo a Televisa Monterrey, donde ingresó al circuito profesional mexicano más competitivo y exigente del país. Televisa Monterrey representaba una oportunidad dorada. Era una de las plazas más importantes de la televisión mexicana, con audiencias masivas y estándares de calidad muy altos. Para Fernando, significaba enfrentarse a un nivel de competencia que no había experimentado antes,
pero también la posibilidad de refinar sus habilidades y desarrollar su estilo personal. En Monterrey, Fernando comenzó a pulir su técnica de presentación. Ya no era el joven entusiasta de Chiapas, ahora era un profesional que entendía las sutilezas del medio. Su voz clara y su presencia natural frente a las cámaras empezaron a llamar la atención de productores y ejecutivos. Era evidente que tenía algo especial que lo diferenciaba del resto. El trabajo en Televisa le permitió entender cómo funcionaba la televisión a gran escala. Las producciones eran más complejas, las audiencias más exigentes y la presión por la excelencia era constante. Fernando absorbía cada lección como una esponja, aplicando todo lo que había aprendido en sus años formativos pero adaptándose a las nuevas exigencias del medio profesional. Su crecimiento fue notable. Los programas en los que participaba comenzaron a ganar audiencia, y su nombre empezó a ser reconocido en el norte de México. Fernando tenía la capacidad de conectar con la gente de una manera auténtica, sin perder la autoridad necesaria para ser un periodista respetado. Esta combinación era exactamente lo que buscaban las grandes cadenas televisivas. TV Azteca, la segunda cadena más importante de México, no tardó en fijarse en el talento emergente. La competencia entre Televisa y TV Azteca era feroz, y ambas cadenas buscaban constantemente nuevos talentos que pudieran marcar la diferencia. Fernando del Rincón era exactamente el tipo de periodista que podía atraer audiencias y generar conversación. La contratación por TV Azteca marcó un punto de inflexión en su carrera. Ahora tenía acceso a programas de mayor visibilidad nacional y la oportunidad de desarrollar su estilo distintivo con mayor libertad. TV Azteca le brindó la plataforma para experimentar con formatos más audaces y establecer su reputación como un entrevistador directo y sin concesiones. En TV Azteca, Fernando comenzó a desarrollar su técnica de entrevistas confrontativas. No se conformaba con preguntas superficiales o respuestas evasivas. Su estilo se caracterizaba por ir directo al punto, hacer preguntas incómodas cuando era necesario y no dejarse intimidar por el estatus de sus entrevistados. Esta aproximación generaba momentos televisivos memorables y audiencias cautivadas. Su crecimiento en audiencia fue constante. Los programas que conducía se convirtieron en espacios de referencia para el público mexicano. Las entrevistas con figuras políticas importantes y celebridades se volvieron eventos televisivos esperados. Fernando había logrado algo que pocos periodistas consiguen: crear expectativa cada vez que aparecía en pantalla. La consolidación de su carrera en México se completó cuando comenzó a entrevistar a las figuras más importantes del país. Políticos de primer nivel, empresarios influyentes y personalidades del entretenimiento buscaban aparecer en sus programas. Conscientes de que una entrevista con Fernando del Rincón podía marcar diferencias importantes en sus carreras o en la percepción pública. Su estilo ya estaba completamente definido. Era incisivo pero respetuoso, directo pero profesional. Tenía la habilidad de hacer que sus entrevistados se sintieran cómodos al inicio, para después realizar las preguntas más difíciles cuando menos lo esperaban. Esta técnica le permitía obtener declaraciones y reacciones auténticas que otros periodistas no lograban conseguir. En 2002, a los 33 años, Fernando del Rincón tomó una decisión que transformaría completamente su carrera y su vida. La oportunidad de mudarse a Estados Unidos no era solo un cambio geográfico. Representaba un salto hacia un mercado mediático en plena expansión que prometía alcances internacionales inimaginables desde México. Los medios hispanos en Estados Unidos vivían un momento de crecimiento extraordinario. La población latina aumentaba año tras año, y las cadenas televisivas comprendían que necesitaban contenido de calidad y periodistas capacitados para conectar con esta audiencia cada vez más influyente. Fernando llegaba en el momento perfecto para aprovechar esta explosión del mercado hispano. El mercado estadounidense ofrecía algo que México no podía proporcionar: la posibilidad de llegar a toda América Latina y a millones de hispanos radicados en Estados Unidos con un solo programa. Era una oportunidad de alcance continental que cualquier periodista ambicioso encontraría irresistible. Fernando entendía que este era su momento de dar el salto definitivo. La adaptación al nuevo ambiente profesional no fue sencilla. Estados Unidos tenía códigos diferentes, audiencias más diversas y estándares de producción distintos. Fernando debía mantener su estilo distintivo mientras se adaptaba a las expectativas de un mercado más competitivo y exigente. Era un equilibrio delicado entre conservar su esencia y evolucionar profesionalmente.
Su primera oportunidad llegó con Telemundo, donde se convirtió en copresentador del programa de Mañanita. Esta experiencia le permitió conocer de primera mano el funcionamiento de la televisión estadounidense y entender las diferencias culturales del público hispano en Estados Unidos. Cada programa era una lección valiosa sobre cómo comunicarse efectivamente con una audiencia multicultural. El momento que definió sus primeros años en Estados Unidos fue la cobertura de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Fernando estuvo al aire informando sobre los eventos más traumáticos en la historia reciente de Estados Unidos. Su profesionalismo durante esas horas críticas demostró su capacidad para manejar noticias de impacto mundial bajo presión extrema. Univisión no tardó en reconocer el talento que Telemundo tenía entre sus filas. La cadena líder de la televisión hispana en Estados Unidos le hizo una oferta que no podía rechazar: convertirse en presentador de Primer Impacto, uno de los programas más importantes y con mayor audiencia de la televisión en español. El contrato con Univisión marcó el inicio de la etapa más exitosa de su carrera hasta ese momento. Primer Impacto era un programa de noticias e investigación que combinaba información seria con entretenimiento, exactamente el formato que permitía a Fernando explotar todas sus fortalezas como comunicador. Su carisma natural y su capacidad para las entrevistas directas encontraron el escenario perfecto. Durante 6 años, de 2002 a 2008, Fernando consolidó su reputación como uno de los periodistas más reconocidos de la televisión hispana en Estados Unidos. Su trabajo en Primer Impacto le dio visibilidad continental y lo estableció como una voz autorizada en el periodismo en español. Cada entrevista, cada investigación, cada cobertura especial sumaba a su credibilidad profesional. Su estilo se refinó durante estos años. Fernando desarrolló la habilidad de conectar con audiencias muy diversas, desde inmigrantes recién llegados hasta hispanos de tercera generación totalmente integrados a la sociedad estadounidense. Esta versatilidad lo convertía en un comunicador excepcionalmente valioso para las cadenas televisivas. Los reconocimientos no tardaron en llegar. En 2011, la prestigiosa revista People en español lo distinguió como el mejor presentador de noticias en español de Estados Unidos. Este premio no solo validaba su talento individual, sino que confirmaba su posición como una de las figuras más importantes del periodismo hispano en el país más poderoso del mundo. Su periodo en Univisión fue fundamental para establecer las bases de lo que sería su reputación internacional. Fernando del Rincón ya no era solo un periodista mexicano exitoso, se había convertido en una figura continental del periodismo en español, con la credibilidad y la experiencia necesarias para el siguiente gran capítulo de su carrera profesional. El año 2008 marcó un punto de inflexión inesperado en la carrera de Fernando del Rincón. Su salida de Univisión, aunque controversial, abrió un periodo de transición que lo llevaría a explorar nuevas facetas del periodismo y, eventualmente, a encontrar su verdadero hogar profesional en CNN en español. Durante este periodo de cambio, Fernando aceptó una oportunidad en Mega TV que le permitiría demostrar su versatilidad como comunicador. El mundo de las celebridades y el entretenimiento le ofrecía un terreno completamente diferente al periodismo político y de investigación que había dominado. Era una oportunidad para mostrar que podía adaptarse a cualquier formato televisivo sin perder su esencia profesional. En Mega TV, Fernando se adentró en el universo del entretenimiento, las celebridades y los paparazzi. Esta experiencia le enseñó aspectos diferentes del periodismo y le permitió conectar con audiencias que buscaban contenido más ligero. Su capacidad para mantener la profesionalidad incluso en segmentos de entretenimiento demostró su versatilidad como comunicador integral. Esta etapa de exploración fue valiosa para su desarrollo profesional. Fernando aprendió que podía manejar exitosamente diferentes tipos de contenido sin comprometer su credibilidad. La experiencia en entretenimiento le dio herramientas adicionales para conectar con audiencias diversas y le mostró facetas del negocio televisivo que no había experimentado antes. Sin embargo, Fernando sabía que su verdadera pasión y fortaleza estaban en el periodismo de análisis y las entrevistas políticas. El entretenimiento era interesante, pero él había nacido para hacer periodismo que marcara diferencias, que generara conversación y que contribuyera al debate público. Su corazón estaba en el periodismo de investigación y análisis político. En 2010 llegó la oportunidad que había estado esperando. CNN en español, reconociendo su talento y trayectoria, le hizo una oferta para unirse a su equipo. Esta invitación representaba el regreso a sus raíces periodísticas,
pero ahora con una plataforma global que le permitiría alcanzar audiencias en todo el mundo de habla hispana. CNN le ofreció exactamente lo que había estado buscando, la oportunidad de crear contenido de análisis profundo y realizar entrevistas incisivas con los líderes más importantes de América Latina. El programa Conclusiones se convirtió en el vehículo perfecto para su estilo de periodismo directo y sin concesiones. Conclusiones era más que un programa de noticias. Era un espacio de análisis y debate donde se daban cita los líderes políticos del continente y los protagonistas de las noticias más importantes. Fernando tenía la libertad editorial para desarrollar su estilo de entrevistas confrontativas y su capacidad para generar momentos televisivos memorables. El regreso al periodismo investigativo y político representó un retorno a sus raíces profesionales. Fernando pudo volver a hacer el tipo de periodismo que realmente lo apasionaba: investigar, analizar, confrontar y buscar la verdad detrás de las declaraciones políticas. Era el periodismo que había aprendido a amar desde sus días en Chiapas. Sus entrevistas incisivas rápidamente se convirtieron en eventos televisivos esperados por audiencias de todo el continente. Fernando desarrolló la habilidad de hacer preguntas que otros periodistas no se atrevían a formular, y de mantener la presión hasta obtener respuestas significativas de sus entrevistados. La plataforma global de CNN le permitió consolidarse como una voz influyente a nivel internacional. Sus entrevistas con presidentes, líderes políticos y figuras controversiales generaban titulares en medios de todo el mundo. Fernando del Rincón se había convertido en un periodista cuyas preguntas podían cambiar el curso de una conversación nacional. Su trabajo en CNN demostró que había encontrado su verdadero hogar profesional. La combinación de su experiencia, su estilo distintivo y la plataforma global de CNN creaba la fórmula perfecta para el periodismo de impacto que había estado buscando hacer durante toda su carrera. Más allá de las cámaras y los micrófonos, Fernando del Rincón se convirtió en una figura que despertaba fascinación no solo por su trabajo periodístico, sino también por su imagen pública. Los medios hispanos lo catalogaron como el galán de la televisión en español, combinando profesionalismo con un atractivo que lo hacía destacar en un medio donde la presencia física también cuenta. Su momento más icónico como entrevistador llegó con Juan Gabriel, el legendario cantante mexicano. Durante una entrevista en Primer Impacto, Fernando se atrevió a hacer la pregunta que nadie había formulado directamente, sobre la orientación sexual del Divo de Juárez. La respuesta de Juan Gabriel se convirtió en una frase que trascendió fronteras y generaciones: lo que se ve no se pregunta. Esa entrevista demostró la capacidad de Fernando para crear momentos televisivos que se volvían parte de la cultura popular. La vida personal de Fernando también se desarrollaba bajo el escrutinio público. Su primer matrimonio fue con Carmen Dominici, una talentosa presentadora puertorriqueña que también trabajaba en el mundo de la televisión hispana. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático, apareciendo juntos en eventos y programas, representando la imagen perfecta del poder en la televisión en español. Como pareja mediática, Fernando y Carmen eran la envidia de muchos. Ambos exitosos, atractivos y prominentes en sus respectivas carreras, parecían tener todo lo que se necesita para una relación perfecta. Sus apariciones públicas eran elegantes y coordinadas, proyectando una imagen de estabilidad y éxito compartido que los medios de entretenimiento adoraban cubrir. Sin embargo, trabajar en el mismo ambiente profesional presentaba desafíos únicos. Las presiones de la televisión, los horarios demandantes, la competencia constante y la exposición pública creaban tensiones que no eran visibles para las audiencias. El mundo del periodismo televisivo puede ser implacable, y mantener una relación personal sana en medio de esas presiones requiere un equilibrio extraordinario. Las demandas de sus carreras individuales comenzaron a crear fracturas en la relación. Ambos eran personalidades fuertes con ambiciones profesionales claras, y encontrar el espacio para cultivar su vida personal se volvía cada vez más complicado. La presión de mantener una imagen pública perfecta mientras navegaban problemas privados añadía una carga adicional a su matrimonio. El primer matrimonio de Fernando no logró resistir las presiones públicas y profesionales. Las diferencias irreconciliables llevaron al fin de una relación que había sido símbolo de éxito en los medios hispanos. El divorcio marcó el fin de una era tanto personal como profesional para ambos, obligándolos a redefinir sus carreras y sus vidas personales por separado. Años después, Fernando encontró una segunda oportunidad en el amor con Julie Giliberti, una talentosa actriz venezolana.
Esta nueva relación se desarrolló de manera completamente diferente, lejos de los reflectores mediáticos que habían caracterizado su primer matrimonio. Fernando había aprendido el valor de mantener ciertos aspectos de su vida personal en privado. Julie, con su formación en ingeniería civil y posterior carrera como actriz, aportaba una perspectiva diferente a la vida de Fernando. Su relación se construyó sobre bases más sólidas, con una comprensión mutua de las demandas profesionales, pero también con un compromiso firme de proteger su intimidad y construir una vida estable juntos. Su vida actual refleja una madurez personal y profesional. Fernando y Julie han construido una familia no tradicional pero sólida, siendo tutores dedicados de sus queridos perros y manteniendo lazos estrechos con el sobrino de Julie. Su relación duradera representa una evolución en la forma en que Fernando navega el equilibrio entre su carrera pública y su felicidad personal. La estabilidad de su segundo matrimonio le ha permitido a Fernando enfocarse completamente en su trabajo periodístico sin las distracciones y presiones que caracterizaron su primera experiencia matrimonial. Esta tranquilidad personal se refleja en la calidad y profundidad de su trabajo en CNN. El año 2008 comenzó como cualquier otro para Fernando del Rincón. Su carrera en Univisión estaba en su punto más alto, su matrimonio con Carmen Dominici parecía sólido, y su futuro profesional se veía prometedor. Sin embargo, un viaje fatídico a República Dominicana desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. La ocasión era alegre, una boda de una compañera de trabajo en el paradisíaco resort Casa de Campo en República Dominicana. Fernando y Carmen viajaron juntos para celebrar con colegas y amigos del medio televisivo. Nadie podía imaginar que este evento se convertiría en el catalizador de una de las crisis más devastadoras en la carrera del periodista mexicano. Durante su estancia en el hotel, ocurrió un incidente que marcaría un antes y un después en la vida de ambos. Según las acusaciones posteriores de Carmen, una discusión entre la pareja escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico. Las versiones de los hechos diferían dramáticamente, pero las consecuencias serían las mismas: el fin irreparable de su matrimonio y un escándalo mediático de proporciones enormes. Carmen Dominici presentó acusaciones graves contra Fernando, alegando que había sido víctima de agresión física durante su estancia en el hotel dominicano. Su versión de los eventos presentaba una narrativa completamente diferente, sugiriendo que la discusión había surgido por otros motivos y que jamás había ejercido violencia física contra su esposa. La contradicción entre ambas versiones creaba un escenario complejo donde la verdad parecía imposible de determinar. La investigación corporativa de Univisión se activó inmediatamente. La cadena televisiva tenía políticas muy estrictas sobre la conducta de sus empleados, especialmente aquellos con alta visibilidad pública. Las cláusulas contractuales eran claras: cualquier empleado involucrado en escándalos públicos o que violara los códigos de conducta enfrentaba consecuencias severas, incluyendo el despido. La dimisión de Fernando fue devastadora tanto personal como profesionalmente. Univisión determinó que las acusaciones y el escándalo público violaban las cláusulas contractuales relacionadas con la moralidad y la imagen corporativa. El periodista, que había sido una de las caras más reconocidas de la cadena, se encontró sin trabajo de un día para otro. El circo mediático que siguió fue implacable. Los tabloides y programas de entretenimiento cubrieron cada detalle del escándalo, analizando cada declaración y especulando sobre los eventos en República Dominicana. La vida privada de Fernando se convirtió en espectáculo público, con paparazzi siguiendo sus movimientos y analistas opinando sobre su futuro profesional. En medio de la tormenta mediática, Fernando ofreció su versión alternativa de los eventos. Según su relato, la discusión había surgido porque él se había negado a tener intimidad con Carmen esa noche, lo que habría generado una reacción violenta de parte de ella. Esta explicación contradecía completamente la narrativa presentada por su exesposa y añadía más complejidad a una situación ya complicada. El matrimonio llegó a su fin de manera irreparable. Las acusaciones cruzadas, la exposición mediática y la imposibilidad de reconciliar las versiones conflictivas hicieron que cualquier posibilidad de salvación de la relación fuera imposible. El divorcio se procesó rápidamente, cerrando un capítulo doloroso para ambos. El impacto profesional para Fernando fue inmediato y severo. No solo había perdido su trabajo en Univisión, sino que su reputación había sufrido un golpe significativo. La necesidad de reconstruir su carrera y limpiar su imagen se convirtió en la prioridad principal, pero el camino hacia la rehabilitación profesional sería largo y lleno de obstáculos que aún no podía imaginar.
Detrás de la imagen pública del periodista incisivo y siempre preparado para el siguiente gran reportaje, Fernando del Rincón enfrentaba batallas silenciosas que muy pocos conocían. Su filosofía personal había sido mantener ciertos aspectos de su vida en completa privacidad, especialmente aquellos que mostraban su vulnerabilidad humana más profunda. En 2008, mientras navegaba las turbulencias del escándalo mediático y la reconstrucción de su carrera, Fernando recibió noticias que lo sacudieron hasta los cimientos. Los médicos le diagnosticaron cáncer de vejiga, una condición potencialmente mortal que requería tratamiento inmediato y agresivo. Para un hombre acostumbrado a controlar las narrativas y hacer las preguntas difíciles, encontrarse en la posición del paciente representaba un desafío completamente diferente. La batalla contra el cáncer fue aterrorizante no solo por la amenaza a su vida, sino por la incertidumbre que representaba para su futuro profesional. Fernando tomó la decisión consciente de mantener su condición médica lejos de los reflectores mediáticos. Creía firmemente que ciertas batallas debían librarse en silencio, sin convertirse en espectáculo público o herramienta de compasión. El tratamiento fue intensivo y demandante. Las sesiones de quimioterapia, las cirugías y el proceso de recuperación pusieron a prueba no solo su resistencia física, sino también su fortaleza mental. Durante los momentos más difíciles, Fernando encontró una perspectiva completamente nueva sobre la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada día como un regalo. Afortunadamente, el tratamiento fue exitoso. Después de meses de lucha, los médicos lo declararon completamente limpio del cáncer. La experiencia había cambiado profundamente su perspectiva sobre la vida, la muerte y las prioridades reales. Esta victoria personal le dio una nueva apreciación por la existencia y una comprensión más profunda del sufrimiento humano. Sin embargo, las batallas de salud de Fernando no habían terminado. Una década después, en 2018, enfrentó otro desafío médico serio que nuevamente puso en peligro su vida. Durante lo que debería haber sido un periodo de trabajo normal, Fernando comenzó a experimentar dolores abdominales severos que lo llevaron de emergencia al Mercy Hospital de Miami. Los médicos descubrieron una perforación intestinal, una condición médica potencialmente fatal que requería atención inmediata. La perforación había causado una infección seria en su sistema digestivo, poniendo en riesgo múltiples órganos y sistemas vitales. El tratamiento inicial requirió semanas de antibióticos intensivos para controlar la infección antes de que pudiera considerarse cualquier intervención quirúrgica. La cirugía fue inevitable. Los especialistas tuvieron que remover la parte afectada de su intestino para prevenir complicaciones mayores y salvar su vida. La operación fue compleja y delicada, requiriendo la experticia del cirujano Rodolfo Pigalarga, quien Fernando describió posteriormente como una eminencia médica que jugó un papel crucial en su recuperación. El periodo de recuperación fue especialmente desafiante. Fernando describió esos días como un pantano de dolor, navegando no solo la incomodidad física sino también la frustración de estar alejado del trabajo que tanto amaba. La experiencia le mostró una vez más la fragilidad de la existencia humana y la importancia de las relaciones personales durante los momentos más difíciles. Estas experiencias de salud transformaron fundamentalmente el enfoque periodístico de Fernando. Haber estado en la posición vulnerable del paciente le dio una empatía más profunda cuando entrevistaba a personas que enfrentaban crisis personales o nacionales. Su comprensión del sufrimiento humano se volvió más auténtica y sus preguntas más compasivas sin perder su característico rigor profesional. La vulnerabilidad que experimentó durante estas crisis médicas añadió una dimensión raramente vista al periodista público. Aunque mantuvo estos desafíos en privado, las experiencias moldearon su carácter y su capacidad para conectar con las historias humanas detrás de las noticias que cubría diariamente. A lo largo de su carrera en CNN en español, Fernando del Rincón consolidó su reputación como uno de los entrevistadores más incisivos y controvertidos de América Latina. Sus entrevistas se convirtieron en eventos televisivos que generaban conversación continental, estableciendo nuevos estándares para el periodismo político en español. Una de sus entrevistas más memorables fue el segundo encuentro con Juan Gabriel, esta vez enfocándose en los problemas fiscales que enfrentaba el cantante en Estados Unidos. A diferencia de su primera conversación que había producido la icónica frase sobre la sexualidad, esta entrevista mostró a un artista visiblemente incómodo y defensivo. La tensión era palpable mientras Fernando presionaba sobre deudas y problemas legales que Juan Gabriel prefería mantener en privado. El confronto fue directo y sin concesiones.
Fernando no permitió respuestas evasivas y mantuvo la presión hasta obtener información clara sobre la situación financiera del Divo de Juárez. Esta técnica de entrevista, aunque efectiva para obtener información, generó debate sobre los límites del periodismo cuando se trata de figuras queridas por el público. Años después, su entrevista con Pedro Castillo, presidente de Perú, se convirtió en un caso de estudio sobre comunicación política. Fernando logró exponer las dificultades de comunicación del mandatario peruano de una manera que pocas veces se había visto en televisión internacional. La entrevista reveló las limitaciones de Castillo para articular políticas claras y responder preguntas directas sobre su gobierno. La técnica confrontativa de Fernando brilló durante esa conversación. Cuando Castillo ofrecía respuestas evasivas, el periodista mexicano no dudaba en interrumpir y reformular la pregunta de manera más directa. Esta aproximación destacó la falta de preparación del presidente peruano y generó titulares en medios de todo el continente. Las reacciones a esta entrevista fueron polarizadas. Los críticos de Fernando argumentaban que su estilo era demasiado agresivo y que no permitía a los entrevistados desarrollar sus ideas completamente. Los defensores, por el contrario, elogiaban su capacidad para obtener información relevante y exponer las deficiencias de líderes políticos que preferían evitar el escrutinio mediático. La entrevista con Pedro Castillo se convirtió en trending topic en redes sociales, con miles de comentarios analizando cada intercambio entre el periodista y el presidente. La prensa peruana calificó el desempeño de Castillo como vergonzoso, mientras que los medios internacionales elogiaron la técnica de Fernando para exponer las limitaciones del mandatario. Su análisis crítico de Andrés Manuel López Obrador también generó controversia significativa. Fernando no dudó en cuestionar las decisiones del presidente mexicano, especialmente su recepción de Nicolás Maduro en territorio mexicano. El periodista expresó públicamente su indignación por ver a un prófugo de la justicia internacional recibido con honores en su país natal. Esta crítica a AMLO demostró la independencia editorial de Fernando. A pesar de ser mexicano y trabajar para una cadena internacional con audiencia en México, no permitió que consideraciones nacionalistas o comerciales influyeran en su cobertura. Su compromiso con el periodismo investigativo superaba cualquier presión política o personal. Fernando estableció un lugar prominente en el periodismo latinoamericano precisamente por su disposición a hacer las preguntas difíciles sin importar las repercusiones. Su programa Conclusiones se convirtió en una plataforma donde los líderes políticos sabían que enfrentarían un escrutinio serio, no una conversación complaciente. La voz regional que Fernando desarrolló trasciende fronteras nacionales. Sus entrevistas son seguidas por audiencias de todo el continente, que valoran su capacidad para obtener información relevante de figuras políticas que prefieren evitar el periodismo confrontativo. Su mantenimiento de la tradición investigativa del periodismo en una era donde muchos medios optan por contenido más ligero, lo posiciona como un defensor de los valores fundamentales de la profesión. Fernando entiende que el periodismo tiene la responsabilidad de servir al interés público, incluso cuando eso significa generar controversia o incomodidad en las figuras de poder. Para Fernando del Rincón, el periodismo trasciende la simple transmisión de información, representa una vocación sagrada y una responsabilidad democrática fundamental. A lo largo de su carrera, se ha convertido en un paladín incansable de la verdad, dispuesto a confrontar el poder sin importar las repercusiones personales que esto pueda acarrear. Su filosofía profesional se construyó a través de años de reportajes investigativos meticulosamente desarrollados. Cada investigación, cada entrevista confrontativa, cada pregunta incómoda forma parte de una construcción deliberada de credibilidad periodística. Fernando entiende que la confianza pública se gana con consistencia, rigor y valentía profesional sostenida a lo largo del tiempo. La vocación social del periodismo ocupa un lugar central en su aproximación al trabajo. Fernando ve su profesión como un servicio esencial a la democracia, especialmente en regiones donde las instituciones pueden ser frágiles o estar comprometidas. Su trabajo no es solo informar, sino también servir como contrapeso a los abusos de poder y como voz de quienes no tienen acceso a los medios. El papel fundamental que juega el periodismo independiente en América Latina adquiere mayor relevancia en contextos donde las instituciones democráticas enfrentan desafíos constantes. Fernando comprende que en muchos países de la región, los periodistas pueden ser la única barrera efectiva entre los ciudadanos y los abusos gubernamentales o corporativos. Esta responsabilidad se vuelve más pesada cuando considera las audiencias que confían en su trabajo.
Millones de personas en todo el continente sintonizan CNN en español esperando información veraz y análisis objetivo. Fernando lleva esta confianza como una carga sagrada que influye en cada decisión editorial y cada pregunta que formula durante sus entrevistas. El apoyo crucial de su esposa Julie ha sido fundamental para mantener esta dedicación profesional. Ella comprende las demandas extraordinarias de su trabajo, las horas irregulares, los viajes peligrosos a zonas de conflicto, la presión constante y las amenazas que ocasionalmente recibe. Su estabilidad personal proporciona la base sólida necesaria para una dedicación profesional tan intensa. La comprensión de Julie sobre su misión periodística permite a Fernando enfocarse completamente en su trabajo sin preocupaciones adicionales en el frente personal. Esta tranquilidad doméstica es invaluable para alguien cuyo trabajo requiere concentración total y disposición para enfrentar situaciones estresantes y potencialmente peligrosas. La estabilidad personal que ha logrado construir con Julie contrasta dramáticamente con los desafíos profesionales que enfrenta constantemente. El precio de hacer periodismo de justicia en América Latina incluye amenazas regulares, intentos de descrédito, procesos legales frívolos y campaña de difamación por parte de quienes se sienten expuestos por su trabajo. Fernando ha aprendido a convivir con estas presiones como parte inevitable de su compromiso profesional. Las amenazas no lo detienen, los intentos de intimidación fortalecen su determinación. Cada ataque personal confirma la importancia de su trabajo y la necesidad de mantener la independencia editorial frente a presiones externas. Su convicción inabalable de que el costo personal vale el valor social de su trabajo lo distingue en una profesión donde muchos optan por caminos más seguros. Fernando entiende que el periodismo confrontativo no es para todos, pero alguien debe estar dispuesto a hacer las preguntas difíciles y exponer las verdades incómodas. La perspectiva histórica que ha desarrollado le permite ver su trabajo como parte de una tradición más amplia de periodismo comprometido con la justicia social. Se considera un eslabón en una cadena de comunicadores que han arriesgado comodidad personal por servir al interés público. Para las nuevas generaciones de periodistas, Fernando representa un ejemplo de cómo mantener la integridad profesional en un ambiente mediático cada vez más comercializado. Su carrera demuestra que es posible hacer periodismo serio y exitoso simultáneamente, sin comprometer valores fundamentales por ratings o beneficios económicos. Su legado profesional trasciende los programas individuales o las entrevistas específicas. Representa un modelo de periodismo comprometido con la democracia y la justicia social que inspira a comunicadores de todo el continente a mantener estándares éticos elevados sin importar las presiones externas. La historia de Fernando del Rincón es fundamentalmente una narrativa de superación extraordinaria. Una trayectoria que pocos conocen en su totalidad y que revela desafíos que hubieran quebrado a personalidades menos determinadas. Su camino desde los orígenes humildes en Yautepec, Morelos, hasta convertirse en uno de los periodistas más respetados de América Latina, constituye una lección viviente sobre el poder transformador de la perseverancia. Su infancia simple en una familia de clase media mexicana no sugería el destino extraordinario que le esperaba. No había indicios externos de que aquel niño curioso se convertiría en la voz que haría temblar a presidentes y figuras poderosas de todo el continente. Su historia demuestra que los grandes logros no siempre provienen de circunstancias privilegiadas, sino de la combinación única entre talento natural y determinación inquebrantable. Los momentos críticos que enfrentó a lo largo de su carrera habrían terminado con las aspiraciones profesionales de muchos otros. El escándalo de 2008 que resultó en su despido de Univisión representó uno de los puntos más bajos de su vida personal y profesional. En ese momento, con su reputación en ruinas y su futuro incierto, pocos habrían apostado por su eventual resurgimiento. Las batallas de salud que mantuvo en privado añadieron capas adicionales de adversidad a una vida ya complicada. El cáncer de vejiga y posteriormente la perforación intestinal pusieron a prueba no solo su resistencia física, sino también su fortaleza mental. Estos desafíos médicos ocurrieron en momentos cruciales de su carrera, cuando la presión profesional era intensa y las demandas del trabajo, implacables. Sin embargo, Fernando nunca se rindió ante las adversidades. Cada obstáculo se convirtió en una oportunidad para demostrar su resistencia y su compromiso inquebrantable con su vocación periodística. Su capacidad para transformar las crisis personales en fortaleza profesional lo distingue como una figura extraordinaria en el panorama mediático contemporáneo. La determinación que ha mostrado a lo largo de los años no es simplemente terquedad, sino una combinación inteligente de talento natural y trabajo arduo sostenido.
Fernando entendió temprano que el éxito duradero requiere más que habilidades innatas, demanda dedicación constante, preparación meticulosa y disposición para enfrentar la incomodidad que viene con hacer periodismo confrontativo. Su voz ahora resuena con autoridad en todo el continente hispanohablante. Cuando Fernando del Rincón hace una pregunta o presenta una investigación, las audiencias saben que están recibiendo periodismo serio, sin compromisos y completamente comprometido con la verdad. Esta credibilidad no se construyó de la noche a la mañana, es el resultado de décadas de trabajo consistente y decisiones éticas difíciles. El reconocimiento que ha alcanzado como uno de los periodistas más respetados de América Latina no es solo un logro personal, sino una validación del modelo de periodismo que representa. En una era donde muchos medios optan por contenido superficial o políticamente conveniente, Fernando demuestra que existe audiencia y espacio para el periodismo profundo y valiente. Su historia constituye una prueba viviente de que la perseverancia puede cambiar destinos. Los jóvenes periodistas que enfrentan sus propios desafíos profesionales encuentran en su trayectoria un ejemplo poderoso de que los reveses temporales no determinan el éxito final. Su carrera ilustra que la consistencia, la integridad y el trabajo duro eventualmente prevalecen sobre las circunstancias adversas. Como fuente de inspiración, la historia de Fernando trasciende el ámbito periodístico. Su ejemplo resuena con cualquier persona que enfrenta obstáculos aparentemente insuperables en la búsqueda de sus objetivos profesionales. Demuestra que el origen humilde no limita el potencial de impacto, y que las crisis personales pueden transformarse en fortalezas profesionales. El legado duradero que está construyendo va más allá de las entrevistas memorables o los premios recibidos. Fernando del Rincón representa un estilo de periodismo sin miedo, completamente comprometido con la verdad y dispuesto a pagar el precio personal que este compromiso requiere. Su carrera establece un estándar que inspirará a futuras generaciones de periodistas a mantener la integridad profesional sin importar las presiones externas o los obstáculos personales que enfrenten. ¿Y tú? ¿Qué te pareció esta historia de Fernando del Rincón? Increíble cómo la vida puede cambiar de un momento a otro, ¿no es así? Lo que parecía ser el final se convirtió en el comienzo de una nueva etapa. Fernando demostró que incluso en los momentos más difíciles, podemos salir adelante. Cuéntanos aquí en los comentarios, ¿has pasado por alguna situación similar? ¿Cómo hiciste para superarla? Tu historia puede ayudar a otras personas que están pasando por momentos difíciles ahora. Si este video te conmovió de alguna manera, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Compártelo con esa persona que necesite escuchar una historia de superación hoy. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo video con más historias que te harán reflexionar sobre la vida. Un abrazo y hasta la próxima.